Trabajo y salud. Tema 11 correspondiente a la asignatura Fomento y Orientación Laboral. Prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales y la seguridad en el trabajo es algo que ya viene regulado desde la época de la Constitución Española de 1978, exactamente en su artículo 40.2. Más tarde, el Estatuto de los Trabajadores también hace referencia a la seguridad en el trabajo, en su artículo 19.1, pero es ya en el año 95 cuando se establece una ley propia y específica, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, más tarde desarrollada en el Reglamento de Servicios de Prevención. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones el trabajo no es beneficioso para la salud. Esto se debe a que las causas que rodean el trabajo, denominadas medio ambiente laboral, hay una serie de aspectos materiales, psicológicos, sociales, etcétera, que rodean esta actividad laboral y a veces producen daños derivados de ese trabajo, ¿vale? El riesgo laboral es, lo dice la propia palabra, es el riesgo de que ese ambiente laboral y esa realización de un trabajo produce sobre la salud de los trabajadores. Ten en cuenta que eso redunda en el bienestar del propio trabajador y en la propia productividad del empresario. De ahí la importancia que tiene esta prevención de riesgos laborales y la seguridad dentro del trabajo. Podemos hablar en cuatro áreas, ¿no? Porque de qué influye en ese ambiente. Por ejemplo, podemos hablar de las condiciones medioambientales, ¿no? Los agentes, por ejemplo, químicos, físicos y biológicos pueden ser causa de un riesgo laboral. Imaginaros, por ejemplo, personal que trabaja en una central nuclear. También pueden venir de las propias instalaciones, de las máquinas y los productos que hay en el centro de trabajo. Por ejemplo, máquinas peligrosas, los famosos elevapalés, etcétera, son material que en sí la maquinaria puede ser peligrosa para el trabajador. También se puede hablar de, como riesgos laborales, la carga de trabajo, que puede causar pues, fatigas mentales, estrés, etcétera. Y después también hay que tener en cuenta como riesgo laboral las características personales del trabajador, como la edad, su estado de salud, etcétera, ¿vale? Los daños laborales se pueden considerar, vamos a verlo desde todas las perspectivas. Pueden ser, bien, accidentes de trabajo o enfermedad profesional. En cuanto al accidente de trabajo, tiene que ser un accidente. El concepto de accidente es muy importante. Es exactamente igual que en los seguros. Tiene que ser un suceso anormal e imprevisible que altera el desarrollo del trabajo. Es decir, no puede ser algo que sea previsible, ¿no? Y que puede ser, por consecuencia, crear lesiones graves al trabajador. Ten en cuenta que se consideran accidentes laborales, por ejemplo, los trayectos in itinere, es decir, cuando se va y se vuelve del trabajo. Los accidentes de los representantes de los trabajadores en el momento en que están desarrollando sus funciones. También los accidentes de los trabajadores, bueno, pues que han abandonado su puesto habitual por orden de la empresa o en beneficio de esta. Cuando los salvamentos relacionados, por ejemplo, con el trabajo, las enfermedades desarrolladas o contraídas a consecuencia del trabajo. En caso de tratarse de una imprudencia temeraria del trabajador, no se considera accidente de trabajo, es la excepción. Y también consideramos lo que se llama accidente blanco o incidente al que no produce lesiones al trabajador, pero que sí que puede producir a las instalaciones, ¿de acuerdo? Después tenemos la enfermedad profesional. Hay una diferencia clara frente al accidente de trabajo. La enfermedad profesional no se produce ese elemento de que es un suceso ni anormal ni imprevisible. Es una enfermedad que se contrae por consecuencia laboral y a causa de determinados factores, ¿no? Dentro de lo que se llama enfermedad profesional o enfermedad derivada del trabajo, también son consideradas enfermedades profesionales, por ejemplo, la insatisfacción laboral, pues es la desmotivación total del trabajador, por ejemplo, o el estrés, ¿no? Que genera más desde el punto de vista de no solo de la salud psicológica, sino desde el punto de vista de la salud física y importantes desórdenes. El moving, que ya lo estudiaremos más adelante en otro tema, donde básicamente se produce como un aislamiento, un ostracismo de un trabajador, ¿vale? Por parte del mobbing sería más por parte de la organización, el bossing por parte del jefe. El síndrome del burnout o del trabajador quemado, es decir, donde ya no tiene ningún tipo de motivación. El envejecimiento prematuro o la fatiga laboral cuando hay una serie de, por fatiga física y mental que conlleva una menor capacidad y desarrollo laboral. Dentro de las medidas preventivas para evitar estos daños laborales, tanto accidentes de trabajo como enfermedades profesionales, tenemos varios. En primer lugar, la seguridad, que son medidas que tratan de evitar pues, accidentes laborales o reducirlos, por lo menos, ¿no? Son empleados en lugar de trabajo y a través de diseño de estructuras específicas y adecuadas, como por ejemplo llevar casco en las obras, etcétera. Higiene. La higiene son acciones de estudio no médicas de agentes físicos, químicos y biológicos que aparecen en el ambiente de trabajo y pueden ser perjudiciales para el trabajador. Se analiza, evalúa y corrigen las faltas en ese ambiente laboral. La psicosociología trata de evitar la insatisfacción laboral, teniendo en cuenta las características personales del trabajador y ordenando y organizando un poco su trabajo. Ergonomía
técnicas que pretenden hacer más cómodo el trabajo a través del uso de máquinas, herramientas y equipos mejores, como por ejemplo a veces puedes ver un reposapiés muchas veces debajo de las sillas en muchas oficinas, debajo de las mesas en muchas oficinas, que se hace para que tenga una posición más cómoda la columna y evitar daños posteriores. También hablamos de política, por ejemplo, social, como las medidas legales y reglamentarias que regulan las condiciones laborales y la salud para prevenir los riesgos laborales. Es importante. Y por último tenemos también lo que es la medicina laboral, ¿no? Que se busca tres perspectivas. En primer lugar, preventiva, a lo mejor una analítica, etcétera. Lo que trata de avisar es prevenir, anticiparse a cualquier tipo de accidente de trabajo o enfermedad profesional. La segunda, reparadora, es decir, cuando ya ha habido un accidente o una enfermedad y trata de curar. Y después la rehabilitadora, que lo que trata es de reintroducir o de curar definitivamente a el trabajador. En cuanto a los derechos y obligaciones en materia preventiva, se establecen varios, desde la perspectiva del trabajador y del empresario. Los derechos del trabajador tienen varios, por ejemplo, a estar informado sobre la seguridad laboral, a poseer los equipos de protección individual facilitados por la empresa, abandonar su actividad si hay evidentemente un riesgo grave, a controles periódicos de salud, incluso a protección especial a trabajadores menores, temporales o embarazadas. También a su vez los trabajadores tienen sus deberes, como por ejemplo el uso correcto de los equipos de seguridad y ante cualquier anomalía hacerlo saber a la empresa y a sus jefes y ayudar al empresario a mantener la seguridad en las condiciones laborales. Y el empresario también tiene unas obligaciones para mantener esa actividad preventiva, como por ejemplo garantizar la protección de sus empleados, facilitar equipos de trabajo para protección a sus empleados, en el cual él tiene derecho al trabajador y la obligación al mismo tiempo de utilizarlos, informar y participar en la prevención, formar de manera teórica y práctica a sus empleados, supervisar con revisiones periódicas la salud de sus empleados y por último proteger a colectivos especiales.